Justo me estaba Llegó. narigueteando la mocasia. Che, es viernes. Y nosotros, cada uno vive como su propia demencia en este lugar. sí. Eso me gusta igual. Cada uno está en su delirio. Bueno, verán que estamos vestidos igual que aquel fatídico día. Sí. Es un viernes particular. Sí. ¿Se puede enfocar la otra cámara? ¿Podemos mostrar lo que está ahí? Sí, lo corrieron los chicos, yo te lo vuelvo a ver. No te meto, ya no nos hemos salido. Ahí está, se mete Meli. Hoy es viernes, es un quilombo, está todo bien, está todo permitido. Me entra Meli. Meli Discoteca, ingresa al estudio mayor de la cúpula. Va a acomodar a eso que todavía no tiene nombre. No lo vamos a mostrar. Ahí Qué está. potra que está Meli Discoteca. No, pero que mira la cosa. Che, sí, es verdad. Mirá qué lindo saquito. No, ¿cómo está? Para allá. Ah, está reinona. Mirá qué reina que está. Qué reinona. Ahí está, mirá, ahí lo está acomodando. Para que lo vea la gente, bueno, ahora le vamos a contar a la gente del FM también qué está pasando. Ahí se ve un poquito, A ver, mostrámelo a ese. Ahí está, mirá. Eso. Ay, Dios. Se divertía contando. Boludo, te juro que esta cosa me da muchísima risa. ¿Quién es? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se llama ese personaje? No sé. Estamos con una entidad. Tenemos a un fantasma en el estudio que amablemente se acercó a formar parte de la cúpula. Ah, pensé que me estaban retando. Tendríamos que... Yo empiezo como a modificar porque siempre está como así abajo. Pará, no podemos... Pará, esto lo pregunto en vivo. Guido, ¿se puede, tipo, que yo haga así y vos haces una captura de pantalla y me dejás así? ¿Así yo puedo hacerle la voz al fantasma? Pará, yo hago así. Pará, claro, ¿vos qué te crees? ¿Quién te crees que sos? A ver. Guido es tremendo, ¿Cómo lo resuelve? Y él, claro, sigue sin hablar por las ¿Listo? dudas. Ya está. Excelente. Bueno, ahí está. Me van a poner para que podamos... para que la magia de la televisión ocurra en estos momentos. Paréntesis, abrí para poner el vivo y el primer video que era cómo cuidar tu hígado. Y sí, está bien. Está bien, empieza ese mercado. Porque arranca el fin de semana. Mercado de pases. Meli, meteme una medio fantasmagórica. Vamos a vestir un poquito este momento para darle pie a este personaje que ha venido de visitas hoy al programa. Blanco, fantasmagórico, con una cara bastante amable, parece simpático. Mira. Sí. Mira. A ver. Para la gente del FM que nos está escuchando, tenemos a un fantasma que ha llegado al programa, que se suma al aire de la cúpula para participar, no sé, para hacer qué. Ah, esto debe tener que ver con lo que hablamos ayer con el parapsicólogo. Ah, tío, qué hijo de puta. Esto debe tener, claro, ahora entiendo. Re boludo. Ahora entiendo lo que pasó. Esto tiene que ver con el parapsicólogo. Ajá. Nosotros ayer dijimos ¿Qué dijimos? que tenemos una maldición sobre nosotros después de haber abierto un paraguas en el programa. Sí. Eso produjo grandes catástrofes en la Argentina, como por ejemplo Boca perdiendo la final de la Libertadores, Milei presidente y Boca quedando afuera de la Copa Argentina. Todo tuyo igual. Todo por culpa mía. Eso ha provocado... Me gusta que lo digas, pues es mi paraguas, pero fue tu culpa. Exactamente, sí. Eso ha provocado que nosotros nos hayamos contactado ayer con un parapsicólogo. El parapsicólogo al principio nos dijo, no es mi culpa que Boca juegue para el orto. Estuvo muy bien, estuvo muy sincero el muchacho. Alejandro Morgan. Y después nos dijo que teníamos que hacer un ritual para desexorcizar. El paraguas. O eso no entiendo, ¿es desexorcizar o exorcizar? No, des. Des. No sé por qué se exorciza para... ¿Para qué se exorciza? Porque justamente cuando vos exorcizás estás quitando la entidad maligna de dentro de alguien. Y pero entonces, ¿qué es eso? Ay, no puedo ni decirlo. Yo creo que, o sea, en teoría estaríamos exorcizando al paraguas. No, para mí lo que estamos haciendo es limpiando el paraguas. De las malas energías. ¿Está eso? Mándalo. Ahí está. Ahí está completamente duro. Está durísimo ese Lautaro. Claro, estás como complicado. Estás negando la realidad, digamos, como lo que venimos Tal hablando. cual. Dejen de negar la realidad. Eso no está bueno. ¿Quién es ese? Ay, Dios. ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Oh, Churu!
¿Quién es? ¡Ay, Dios! Hola, amiguitos. Soy el fantasmita. ¿Cómo andan? ¡Oh, churus! Y tu cara de pelotudo. Pará, sí. Y bueno, es la cara que tengo, que no puedo sonreír. Estoy sonriendo. Hola, amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va el fantasma? Muy bien. Se habla el mismo. No, ¿cómo el mismo? Estoy hablando con el fantasma. Perdón, saludalo al fantasmita, Barto, también. Sí, saludame, Barto. No puedo. Hola, Barto. Soy Miguel. No sé si me quiero vincular con el fantasma porque tengo un poco de miedo. Bueno, pero se llama... No, mira, no dijo Bueno, el pero nombre. le estoy diciendo, te tengo miedo. No tengas miedo. He venido a ayudarte en tu misión para el paraguas. ¡Ay! No quiero más. No, la verdad que lo veo mal. Lo veo mal. Lo veo psiquiátrico. Sí, lo veo complicado. Ahí está. Esa música me Es gusta. porque en realidad es de Disney. Ahí está, es de Disney el fantasma. El fantasma Miguel. Miguelito, ahí está. Miguelito. Miguelito. Hola, Miguelito. ¡Hola! ¡Hola, humano con camiseta de Boca! ¿Cómo le va, Miguel? ¿Todo bien? La verdad que me va súper bien. ¿Ustedes se sienten la locura que yo vivo? Que tengo una persona al lado que está hablando sin respondiendo. Pero no, persona, que no entiendo qué estás diciendo. No entiendo a qué te referís. No entiendo a qué te referís, Marco. La verdad, no lo entiendo. Me llamó Miguelito y vengo del más allá para ayudarlos en su misión. Che, pero ¿para qué misión? No entiendo a qué te referís. Lo dijiste recién, Laucha. Es verdad, lo dije recién, lo del parapsicólogo. Exactamente. Ah, ¿pero por qué? ¿Qué vas a hacer? Hay que exorcizar el paraguas para que Boca y la Argentina no sufran más cosas malas. Che, tremendo lo de Miguel. Miguelito, ¿y vos de dónde venís cuando decís del más allá? ¿Qué es el más allá? De Gonzalo Catán. El más allá es Florencio Varela. Me he tomado el talp. Ah, el tal. El talp. Vengo del hospital El Cruce a visitarlos a todos ustedes. Soy del Halcón de Varela. Hay gente que está entrando. Y hoy me tomé el talp para venir a visitarlos. Che, qué bien lo de Miguelito, un capo. Un capo, Un capo, tomó el Miguelito. tal. Miguelito, ¿y en Florencio Varela qué hay hay entidades fantasmagóricas? Está lleno. Tenemos el sindicato de fantasmitas. Yo Muy bien. tengo una obsesión con los sindicatos. Tremendo, sí. Es cierto. Y Miguelito, preguntale algo a Miguelito. No puede actuar, dice. No, es que me supera la situación. Miguelito, vos has tenido... Miguelito, vos has sido fantasma, tipo, has asustado gente. Sí, y eso me pone muy triste. Ay. Me pone muy triste porque yo durante años Música triste. trabajé con Mike Wazowski Ah, te iba bien. en la empresa De asustas. de los que asustan, de Monster Inc. Trabajé asustando a los niños chiquitos. ¿Qué tan chiquitos? Niños de 2 años. Ah, 2 años, re chiquitos. Me metí en su Llorando, Meli. cuna y les decía... Ay, no. Sí, me metí entre sus sábanas. Me metí entre sus sábanas. ¡Oh, churros! Y después de eso vino Mau Wazowski y me echó del laburo. Me echó ¿Te echaron? por incompetente. Y yo pensé en dónde estaba. Tenía una pasantía y me echaron por tener ¿No pasaste el psicofísico? el psicotécnico. Por tener un desequilibrio emocional. Me echaron del Mike Wazowski y la empresa. Y tenía que alimentar a mis hijos. Ah, ¿tenés hijos? Tengo 14 hijos. Sí. Y tenía la asignación universal por monstruo. Ay, no. Y yo con eso le daba de comer a los pibes. Y me echaron del laburo. Y tuve que empezar a salir a sobrevivir. Y fue un quilombo porque lo primero que hice fue limpiar vidrios. Pero claro, usaba mi misma sábana para limpiar el vidrio. Entonces me ensuciaba el cuerpito. Ay, el cuerpito. Sí. Y yo le decía... ¿Se lo lavo, maestro? ¿Se lo lavo? Dale que se lo lavo, dale, una monedita, una monedita que te lo rayo. Le decía eso. Dale que te lo rayo. Una monedita si no te lo rayo. ¿Y cómo querés que
calle si soy un fantasma? Claro, tenías muy pocos recursos. No podía ni amenazarlos. O sea, no podés ser malo en definitiva. No puedo ser malo. Y ahí, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Caí en cana. Ah, pensé que habías dicho que ibas a ser presidente. No, eso viene después. Ah, Caí en cana. Y en la cana no saben lo que me hicieron. ¿qué? No. No. Nada, En cana me dijeron, ¿querés lavar tuppers? ¿Querés lavar tuppers? Y yo me tuve que parar de manos en la cárcel. Y ahí estuve 2 años. Hasta que me dieron la tobillera. Pero claro, la tobillera se me caía. Si no tengo pierna. Y ahí salí de cana. Y ¿sabés qué? Que encontré la palabra de Dios. Ay, te hiciste evangélica. Me hice evangélico. Y ahí estuve tocando puertas, pregonando la palabra del Señor. Y bueno, y llegué hasta acá. Esa es mi historia. Esa es tu historia. Esa es mi historia, sí, claro. Tremenda historia, Miguelito. Sí, la verdad, gracias por escucharme, el autor, y no interrumpirme. Y bueno, acá vine Sí. para ponerme música de Disney, que ya estoy contento. Arre que le manejaba el programa a Meli. Pobre. ¡Ochurus! Y a mí me ayudó. Ahí está, mira. Ahí está, no. Che, qué historia la de Miguel. Qué historia. De trabajar en la calle, a estar en cana, a hacerse evangélico. ¿Cómo hiciste tan rápido este cambio? No sé, tremendo la historia de Miguel. Tremenda la historia de Miguel. Tremendo. Bueno, Miguel nos vino a ayudar a desexorcizar El paraguas. o a exorcizar el paraguas. Habría que, sacarle las malas energías. Aparte es mi paraguas, me da miedo todo lo que pase de ahora. Porque miren si Alejandro nos dijo algo que no es. Yo ya estoy desconfiando, ¿entendés? Bueno, Mirá si le hacemos un hechizo malo. mirá si abrimos un portal y entran las entidades malignas. Bueno, para eso está Miguel. Miguel justamente... Nos está ayudando. Miguel, claro, Miguel... Si no- Miguel podría estar acá, creo. Miguel, sí, traelo porque... No, pero déjalo donde estaba. Déjalo, sí. Sí, que jueguen con las cámaras. Así, cuando lo enfocan Bueno. puedo ir al baño. Arre. A ver, enfocámelo a Miguel. Mostrámelo a Miguel. Ahí está, es exorcizar, sacar el ente demoníaco, claro. Bien, Ahí está. estamos exorcizando. Ahí está. Claro, sí, acá estoy para ayudarlos. Ahí está. Ahora vení con nosotros. Acá estamos con el paraguas. Se van a volver locos hoy con Miguelito. La concha de la lora deben estar diciendo. Tenemos el paraguas. Y tenemos también sal gruesa. Un perfume. No, pero yo no lo voy a poner el Kevin. Le tengo que poner mi perfume, me dijo. Bueno. No puedo poner cualquiera. Bueno, ahí está, mirá. Tenemos sal gruesa. Tenemos el paraguas. El balde con agua. Y lo más importante de todo. Esperen, que se lo voy a mostrar. La camiseta de Boca primero. Me gusta que tenga como un coso de Argentina. Es la bandera argentina. Trajimos un balde de agua para hacer el ritual de exorcizar el paraguas y eliminar así de una vez por todas el maleficio que tenemos después de tantas desgracias. ¿Quieren que lo hagamos ahora? ¿Qué decís, Barto? ¿Lo hacemos ahora? Y sí, o lo hacemos en el último tramo. Seguimos pelotudeando con ¿Cómo esto. la ves? Bueno, Ellos producían sí. el programa. No, está bien. Digo, porque imagínate, bueno, los cupulenses ya saben de esto. Son y 20. Nos queda hashtag, noticia, entrevista. Sí, tenés razón. Sigamos jodiendo con esto. Bueno, muy bien, me gusta tu producción. Bueno, entonces, ¿te parece si metemos un Manuel Wirtz, presentamos el programa? Ahí está. Bueno, vale, acá. Todo va a suceder, ¿vale? Amigos y amigas, feliz viernes. Jornada especial, quilombo, emoción. Bienvenidos a la cúpula. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Paraguas. De a la luz de la luna, confesarte un Miguelito. deseo. A la orilla del mar, diré frases de amor. que es tonera, hermoso a bailar. Beberemos chatón. Y Se la sabe, Miguel. ahora en que las princesas se enamoran, gracias al dolor. Dale, viejo, dale que es viernes. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. ¿Esto lo has a usar? Quédate conmigo. Ah, no es tuyo. No. Bienvenidos a la cúpula, amigos. Puedo morir de amor. Emoción, diversión, quilombo. Viernes, hoy me la quiero pegar en la perita. Quiero beber, hoy quiero beber. Hoy estoy para tomarme un birrón. Estoy para tomarme un... Sí, Si sí. hablamos que ibas a descansar. Sí, pero ya me volví loco. Yo ya arranco el programa y tengo ganas de que entre el alcohol en mi cuerpo. Ahí está. Dale, Miguel. Dale, Miguel. Dale. Dale.
pleno Miguel. Joda, quilombo, me gusta la joda y también el quilombo. Joda, quilombo, me gusta la joda y también el quilombo. Quilombo para vos, quilombo para mí. Hoy quiero drogarme como un surubí. Quilombo, joda y quilombo. Hoy yo quiero joda y quilombo. Quilombo, joda y quilombo. Hoy yo quiero joda y quilombo. Jugar como un surubí. Jugar y drogarme como un surubí. Sí, jugar y subir. Drogarme como un surubí. Ahí está. Sí. Un surubí de río, uno gordo, uno enorme. Y si le pones sal y limón, lo tiras a la parrilla. Podés jugar también con tu canilla al fútbol y comer tu surubí. Recordá. Un surubí. Me gusta. Basta. Gracias, Miguel, gracias. Basta, Miguel, basta. Miguel es el enemigo de mis tímpanos. Miguel, por favor, te pido por favor que la bajes. Te lo pido por favor. De hecho, hay un recordatorio que nos está saliendo ahí de producción. Recordar radio pública. Sí, por favor. Bueno, amigos, ¿estamos para meter un hashtag? No sé cómo estás vos, la verdad. No, estoy destruido. Señores, Tomate un mate para la voz, boludo. Sí, ya. ¿Te vas a lastimar? Ya la lastimé. Sí. Un surubí. O sea, aparte, ¿cómo se droga un surubí? Me da intriga, ¿entendés? No lo puedo imaginar. Bueno, a ver. ¿Por dónde se drogaría el surubí? Y eso lo sabe Miguel nada más. Y después le vamos a preguntar. Bueno, no. Ay, Dios, me voy a servir un mate. Sí, toma un mate. Eso. Meli, le ponemos ¿sabes cuál vos, no? Vamos a presentar el... ¡Hashtag! No se va a calmar. Nos ponen acá en el teleprompter recordar radio pública. Está bien, igual. Está bien, estamos. Grande. Señores, hashtag. Las noticias más importantes en redes de las últimas horas. No, esas las lees vos. Sí, claro. ¿Querés que las lea yo? Por favor. Hoy, Seco y Axel. El intendente de Ensenada, Mario Seco, aseguró que será necesario respaldar al gobernador Axel Kicillof porque intentarán complicarle la gestión. Mirá vos qué loco. Se juntaron ahí, tenemos la fotito para ver a Axel y Marito Seco. Marito Seco que nuevamente ganó por amplia mayoría. Sí. Ya viene... Tremendo, la rompió en Ensenada. Lo que sucede en Ensenada es tremendo. Mario Seco ahí con Axel abrazándose, tirando la vez de la victoria. El gobernador es una gran alternativa. El peronismo se va a reorganizar detrás de la única propuesta fuerte que quedó en la provincia de Buenos Aires, dice Seco sobre Axel. Se juntaron los dos, estuvieron en AM75 declarando en una entrevista. Y bueno, ahí están reunidos el gobernador y el intendente de Ensenada. Creo que lo que señala Mario, aparte, es muy, ¿no? Cierto, o sea, justamente por algo de tendencia pegó bien en el sentido de decir, y bueno, me parece que es Axel, ahora hay que bancarlo porque, bueno, lo que venimos jodiendo, pero fuera joda, está en una isla en medio de un mapa violeta. Ni hablar, que es muy importante. Acá la organización en este caso, con dos de los bastiones que han quedado peronistas junto con ALAC. Sí. Y bueno, algunos que otros han quedado perdidos. Berizo también. Berizo, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, va a haber que juntarse, señores. Y por otro lado, Tapia y el no a Milei, porque el Chiqui inició la asamblea ordinaria en la que se rechazaron las sociedades anónimas. Hubo una votación, se apuró el Chiqui, un movimiento muy astuto de su parte. Y se rechazó la llegada de las sociedades anónimas al fútbol argentino. El único ausente en la reunión fue Talleres de Córdoba. Mira, Córdoba. Y los 45 clubes estuvieron ahí rechazando. A ver las declaraciones del Chiqui, vamos a escucharlo. No seríamos lo que somos. Nosotros sí somos defensores, como lo dije recién, de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
fijar una posición institucional, la han manifestado ustedes públicamente. Simplemente decirles de que quien les habla está más convencido que nunca de que ese es el fútbol argentino, la esencia nuestra. La mayoría por estatutos lo tienen, que no se cambian las asociaciones civiles, estatutariamente ya tienen una posición fijada. Ahí estaba el Chiqui, tirando sus chiches. Me estaba sonando los mocardos. Che, y hay otro video, ¿no? Sí, hay una tenemos especie de chiche de palito a Macri ahí en el medio. Vamos a verlo porque está bueno también. Andrés Messi. Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen o no saben. Quiero ¿Vieron simplemente el relincheo que decirles se tiró en el medio tipo caballo? el fútbol argentino está muy Estaban bien, todos jodiendo con eso. que se quede tranquilo, que algo en estos 6 años creemos que hemos Apa. ganado. Apa. Gracias a cada uno de ustedes, Lionel Andrés Messi. Claro. Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen. tema acá no con- relincheo. Quiero simplemente decirles que Tipo toro. el Sí, fútbol tipo argentino está muy bien, caballito. que se quede tranquilo, Che, que algo en estos 6 años ¿Qué creemos que tema? hemos ¿Qué tema? Esa es otra de las ganado. guerras que se van a disputar seguramente en los próximos años. Más que nada porque con la espalda que tiene el Chiqui después de haber ganado todo con la selección argentina, Sí. quedan solapadas también muchas cosas que funcionan muy mal en el fútbol argentino. Y que claramente hay un lugar ahí que va a querer ser disputado. Vamos a ver qué pasa con el Chiqui, con Macri y con todo lo que se viene. Y por otro lado, Tinelli. Che, esto no lo sabía. ¿Qué pasó? Porque va a llevar a la justicia Tinelli a Jonathan Viale. ¿Qué? ¿A Jonathan Viale? ¿Por qué? Sí, por sus dichos sobre el caso Insaurralde y su posible vinculación ¿Qué? ¿Con Tinelli? con Tinelli. Se ¿En ve qué que momento se vinculó? Y bueno, tenemos el video para ver eso. Y no es solo la a ver. política. Y no es solo la política, no se hagan los boludos. ¿Quién más fogueó en Insaurralde? Pobre el padre de este tipo, Mediáticamente, vamos. ¿Quién? Dale. Perdón, acá está el anillo. Wow. Ese no era castellano. Y ahora voy a preguntar. ¿Va a contar algún día, Marcelo, todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de López Zamora? No. ¿Va a hacer esto con Fátima dentro de unos años? ¿Para llevar a Insaurralde o no? Repito, Che, pero es no es fortísimo. Insaurralde, ¿eh? Es un sistema corrupto, Están re no nos locos. hagamos los pelotudos. Ah, la. Bueno, tremendo. Mirá, o sea, no es que. No, no es- lo que menos me interesa de esta vida es Marcelo Tinelli, pero es Ni hablar. tremendo, chicos. O sea, el Bailando por un Sueño fue todo el mundo, ¿qué? Entonces, ¿a Fátima cuándo? ¿Cuándo empieza con Fátima, que lo llevó el otro día con el auto sucio? Bueno, pero estas son todas. Son operaciones con cosas de trasfondo que tal vez no terminemos de entender. Igual fue completamente explícito, Jonathan Sí. Viale, no, que fue un palito. Directamente Le le mandó dijo el video. que recibía plata de Loma de Zamora, cubriendo y hablando bien para hablar bien de Insaurralde, con Jessica Sirio viene el bailando. Bueno, tremendo lo que pasó, vamos a ver qué sucede con esto. Y por otro lado, se viene la final de la Copa Argentina. Ah, ¿quién contra quién? Defensa y Justicia le ganó a San Lorenzo. No, tengo un amigo que se va a matar. Me estás jodiendo. Una banda indie que se llame. Tengo un amigo que se va a matar. La final de la Copa Argentina es entre Estudiantes y Defensa y Justicia. Ah, yo quiero que gane Defensa y Justicia. Yo la verdad, perdón Rami, pero yo quiero que gane Defensa. Sí, ¿cómo no va a ganar? Mirá el nombre que tiene, Defensa y Justicia. ¿De qué colores tiene? ¿Verde? Verde. Sí. Es la camiseta, creo yo, más fea del fútbol argentino. Sí, más que la... Bueno, iba a bordear al... ¿Está por casualidad el control del aire? ¿Está ahí adentro? Hace calor acá. ¿Está por ahí? No lo tenemos, ¿no? Porque yo siento que estoy en el cuarto círculo del infierno de Dante Alighieri. En el cuarto. Sí, tengo más calor que... Bueno. Por otro lado, señores, robo a pie armado. Raro esto. ¿A pie? Un ladrón que no tiene sus miembros superiores ¿Eh? y se transporta en silla de ruedas. Michetti. Sí, no, Viste que por están apareciendo todos y bueno, favor. Sí. es sorpresa que aparezca otro. Ingresó a una joyería y robó un local ante la atónita mirada de los presentes. ¿Está el video de eso? Por favor, tremendo. A ver. Me estás jodiendo. ¿Y cómo lo hizo? ¿Pero qué tiene, un arma en la pata? Sí, pero es viral, o sea, están con esto en... Mirá, tiene una pistola en la pata. No, me estás rejodiendo. ¿Esto es en Argentina? Ah, ¿no es en Argentina? Che, no lo puedo creer. O sea, Ay, chicos, no me gusta. estamos viendo a un muchacho en silla de ruedas que con las dos patas sostiene un arma y está intentando robar una joyería.
Tremendo, tremendo. Es muy bueno robo a pie armado. El robo a pie armado, claro. El tema va a ser el tufo que le deja al revólver después. En Córdoba, es en Argentina, es en Córdoba. Claro, te deja todo el revólver con olor a pata. Perdón, mirá, lo calibra todo. Sí, le hace el... Le quita el gatillo. Ay, chicos. Qué locura, bueno, qué locura. Hoy en día se puede robar con cualquier cosa. Hoy en día roba cualquiera. Si no, mirá a Miguelito, al fantasma. Y por otro lado, no está ahí el coso. Miguelito, ¿qué tiene para decir? A ver. No habla, no quiere hablar, no quiere decir nada. No está el control del aire ahí afuera, ¿no? La pucha madre. Bueno, yo lo voy a ir a buscar. Anda a buscarlo, ahí está, anda a buscarlo tranquila. Y yo mientras hablo con Miguel, total, estoy ahí. Che, Miguel, ¿vos tenés calor? La verdad que sí. ¿Pero por qué no dijiste nada? ¿Por qué no? Porque no me enfocaban. Ah, claro, te tienen que enfocar para hablar. Che, ¿y querés el aire en cuánto? A mí me gustan 22. Pero, pará. Bueno, perdón, pero yo tengo mucho frío y también tengo mucho calor. Tengo las temperaturas un poquito cambiadas por ser un fantasmita. Bueno, ahí te prendemos el aire para que estés tranquilo. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la producción del programa por haberme traído. Los quiero mucho. Y lo quiero mucho a Guido. Y lo quiero mucho a Meli. Y la quiero mucho a Flor. ¿Y a mi hijo de puta? La quiero mucho a vos también, te amo, Barto. Y la quiero mucho a Laura Barinaga y a Leito. Sí. Y la quiero mucho a los de Hudson, a los de Fuera de Órbita, a los de Gravedad Cero. La quiero mucho a Inés y a la Tini. Y quiero mucho a Fran Formica. Y quiero a Marien. Y quiero a todos los que forman parte de la programación de la cúpula. Y al que más quiero es a Marcelo. Sí. Porque gracias a él yo puedo pagar las expensas. Claro, has podido salir de la secuencia de limpiar vidrios. Sí, claro. Por lo menos por ahora. Dios quiera que el 2024 traiga alegrías. Y muchos contratos. Y trabajo bajo el brazo. Y un pan para De mínima tenemos salsa. alimentar a mis 14 hijos. Cierto, aparte son muchos. Le vamos a decir a Marcelo, son 14. Son 14 y tiene que tener trabajo el fantasma Miguelito. ¡Miguelito! Poneme una canción de Miguelito cuando puedas, una de cumbia, porque es mi primo Miguelito. Dime que esta noche serás mía y solo mía y que conmigo Igual hay que reformular algo de este formato porque yo quedo completamente expuesta. ¿Por Siempre. Y porque Miguelito siempre quedo... Hay uno que desaparece y yo quedo con Taylor Swift, o sea, quedo con algunos... ¡Ahí está, mira! Volver, si ya tengo que me ama, si ya tengo que me ama, Miguelito, volver, si ya tengo que me ama, si ya... ¡Dale, viejo de mierda, puto! Si ya tengo que me ama, es una matana, es una princesa la que mis heridas sana, y sin embargo tú, una malvada, criada por Lucifer, una malcriada, que ha llegado una guerra para confundirme, para que yo tenga tu guerra para confundirme, pero no, que ha llegado una guerra para confundirme. Sí, ponele porque es lo único que te intimida. Basta, me duelen los oídos. Basta, por favor, porque Miguelito, tranquilo, Miguelito. Tranquilo. Basta, no puede ser que todo sea un quilombo. Vieron que fui perdiendo autoridad, porque yo antes decía basta y me hacía caso y ahora ya no. Pero porque a vos te gusta. No, me está haciendo mal a los oídos de verdad. ¿Sí? Perdón. Che, ¿este micrófono funca? Lo tengo como medio... Ahí está. Quiere ver a Miguelito. ¿Vino a ver a Miguelito? Ahí está, mirá. Vinieron a ver a Miguelito. Perdón, adelante, venga, ingrese un segundo. Ingrese. Ingrese. Sí, por... la queremos acá. Puede, de hecho, al lado de Miguelito. El hashtag que nunca terminaba. Ingrese, por favor. Siéntese ahí al lado de Miguelito. Vaya con Miguelito. Es más, puede hablar con Miguelito. Sí, me gustaría que charle con Miguelito. Haga este micrófono de usted. Sí. Perdón, que la puedo tutear. Sí. Bien. Acérquelo un poquito más el micrófono. Sí, pero no lo estás tuteando. Ahí está, acércate el micrófono. Ahí está. Poneme la otra, la que ya sabes, el otro plano. Y la música de Disney, por favor. Porque quiero que empiece a interactuar con Miguelito. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Arrancó la jornada de viernes feliz? Bien, feliz. Bien, muy feliz. Usted no sé si sabía... No, poneme la otra. Usted no sé si sabía que al lado tuyo, perdón, no la quiero tutear más. No. Sí. Tiene un personaje... Ahí está, completamente fuera de plano. Córrase un poquito. Para allá, un poquito más. Ahí está. Ahí se ve, buenísimo. Ahí está. Ahí vas a estar bien, pero para. Eso, ahí está.
Usted sabe que eso que aparece ahí, ese fantasmita se llama Miguelito. Bueno. Y lo... ahí está. Pará, corre. Es un quilombo esto. Para el otro lado. Eso, ahí está. Saque ese micrófono, corra ese. Esto es producción en vivo, no pasa nada. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahí está Miguelito. Y a mí suprimime porque si no estamos en la B. Ahí está Miguelito, dice. A mí sacame de Pennywise. Ahí está. Claro, él se tiene que ir. Yo justo voy al baño, chicos, ya vengo. Dale, Slau. Hola. Es Miguelito. Se va a querer morir. Hola, señora. ¿Cómo es su nombre? ¡Silvia! Es tu hermana. ¡Oh, Silvia! ¡Ah, vos sos mi prima! Somos gemeles. Sí, gemeles, porque usamos el inclusivo. Silvia, ¿hace cuánto que no te veía? ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien. Y tengo una consulta, Silvia. Cuando salgamos del programa, ¿nos vamos a Florencio Varela juntos? Dale. Y tengo una consulta. ¿Vos te gustan los fantasmas? Sí. ¿No te da miedo? No. Ah, bueno. Porque tengo un plan para esta noche, Silvia, si querés. Silvia, yo ya sé que somos primos, pero vos sabés que yo tengo nacionalidad también en residencia en Santiago del Estero. ¡Ay, no! Ah, Está qué tirando divino. onda, Silvia. Te hago una consulta, Silvia. ¿Vos estás soltera? Sí. Papa. Y Silvia, ¿alguna vez pensaste en meterte entre sábanas de un fantasmita? Sí. ¡Apa! ¿Y te gusta Scottish? ¿Te gusta la cerveza? ¿O el vino? No, para lo dicen en el chat. ¿Cómo? Trumpeter. Muy bien, ninguna boluda. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Tampoco alto el presupuesto, está fino el asunto. Un trumpeter, yo estoy para ofrecerte un Almamora, un Michel Torino. No, Michel Torino no, es muy barato. Almamora. No. Bueno, yo rompo el chanchito, compro un Rutini Y somos nosotros. y somos nosotros. ¿Te pinta que nos vayamos a Punta Lara Ay, me encantaría. a tomarnos un vino en el río? Dale. ¿Y quién dice no? Mojar la gaviota en esa. Lautaro. Silvia, yo la verdad que vos sos preciosa. Ay, gracias. Sos muy bonita. Y además... no te Vos voy a- también. Ah, ¿te gusto? Sí. Ah, bueno, apa. No te voy a mentir, la Y verdad. más si sos de Boca. Ah, perdón. ¿Pero con quién está hablando? ¿Con el fantasma o con...? No. El fantasma también es de Boca. Muy bien. Muy bueno Uy. eso. Te tiró. Estoy en un aprieto. Y Silvia, vos solo te metiste en el Sí, aprieto. Silvia, te quiero decir una cosa. La verdad que no te voy a mentir que ese uniforme que tenés de laburo... Basta, Lau, finito. No, Lau no, Miguelito. No, Lau. Miguelito. Me enciende un poco ese uniforme de trabajo. Yo tengo ganas de pasar el trapo de piso también. Ah, bueno. El lampazo. Pásame el lampazo, la mopa, todo. Cupido un poroto. Sí, la verdad. Bueno, Silvia, ¿querés que le arreglemos? ¿Me pasás tu número de WhatsApp y seguimos charlando? Bueno. Bueno. 2221. Mándalo No, un número. no, público no es. 508-2447. Ahí nos mandan sus mensajes de WhatsApp. Bueno, Silvia, nos Dale. vemos a las 12. Salgo del programa y coordinamos, ¿te Dale. parece? Gracias, Miguelito. No, gracias a vos por ser tan Hermoso, bonita. Vos sos hermoso. linda, estás re linda, guacha. Dale. Anda Un tranquila, beso, Silvia. te besito. quiero, buen fin de. Yo también te quiero. Uy, ¿cómo estoy? Uy, ¿cómo estoy? Ahí está. Upa. Gracias, Silvia, gracias. Anda tranquila. Qué lindo momento. Qué bien que le hemos pasado. ¿Te enamoraste? Volvamos. Che, estaba en el baño, ¿qué pasó? Justo hubo un quilombo con Miguelito. ¿Cómo está Miguel? No, está desubicadísimo. Ojo Eh. la banquina. Paralo en Sí, YouTube. seguimos con el hashtag, señores. Porque los Red Hot Chili Pepper llegan a la Argentina, claro, ya están. Por suerte José pone, por suerte, Laucha le pidió permiso para tutear. Ay, Dios mío. Claro, tocan los Red Hot y... Mirá que Está cómo bien. me gustan los Red Hot. Sí, Escuchá qué temazo. lindo. Me gusta este tema. Pasame el termito. Se celebran los 40 años de la fundación de la banda. Vuelve con John Frusciante, el guitarrista histórico de Red Hot, que sabemos que ha tenido sus altibajos. Pero bueno, está con John Frusciante, está con todos, ahí con Flea.
para tocar en River. Toca los Red Hot en Argentina, tremendo show. Así que todos aquellos que vayan a verlo, que lo disfruten, que la pasen muy bien. Estuvo Roger Waters, estuvo Taylor. La verdad que buen prontuario musical en la Argentina. Y por otro lado, las efemérides. Un día como hoy se celebra ¿Qué es? el Día del Trabajador Plástico. Mira, algo que me encantaría es poder hablar con alguien de Colombrano. Bueno, me gustaría. Yo Tipo, ¿no? Hablar Sí. con esa gente, me encantan los tuppers, es como un universo que me encanta. como a Miguelito, que le hicieron lavar tuppers. Sí. En Cana. Tenemos mucho en común con Miguelito. Sí, totalmente. Y también es el... Un sindicato. Sí, por un sindicato. Y Boca también en el 96 goleó 6-0 Huracán. Y Juan Riquelme anotó su primer gol con la camiseta Mirá, de Boca. Un día como hoy. bien, Mirá. Es una buena señal todo lo que está pasando. Eh, Ahora mufamos el triunfo de Hoy pierde Riquelme. no, por eso quiero hacerlo del paraguas, justamente. Acuérdense. Y también muere un día como hoy, a los 45 años de edad, Freddie Mercury. No. Sí, tremendo. Fue horrible eso. Sí, Está medio feucho, pero. No importa. A raíz de una bronconeumonía, falleció el líder de Queen, que tantas alegrías nos dio y nos sigue dando a todos aquellos que lo escuchamos. Sí, un rey. Una reina. Bueno, y ahí estaban las noticias del día, el hashtag, las noticias de redes, claramente está. Claro, todo lo que es tendencia, digamos. Ay, Dios mío. Digamos o sea. Ahora podemos decir digamos o sea. Sí, claramente. Bang. Bang. Bueno, y atención porque tenemos un programón hoy. Hoy tenemos un programón, ¿no? ¿Qué Sí. vamos a tener? Vamos a tener algunos personajes que nos van a venir a hablar de Crédito Suba. Sí, por favor, che, qué loco. ¿Te acuerdas del quilombo que se armó con los créditos Suba en el macrismo? Bueno, parece que ahora se viene de vuelta porque el presidente electo tuvo declaraciones que no fueron muy, no sé, muy simpáticas, ¿no? Sí. Para aquellas personas que se vieron con el perno de los créditos Suba. Sí, si usted tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo, dijo Milei, sobre los créditos Suba. Buenísimo, Mamá. todo lo que uno quiere, ¿no? Que el Eh, presidente gobierne para nadie. A mí me viene bárbaro porque no tengo ni idea qué son los créditos Suba. ¿No? Bueno. Estoy completamente ajeno de eso y tengo muchas ganas de saber porque entiendo que se armó un quilombo bárbaro en su momento y que ahora que esto de los reflotes Milei también debe haber generado muchísima preocupación. Sí, una angustia, aparte de la angustia, ¿no? Porque la gente empezó pagando una cuota chiquitita y hoy en día está pagando la cuota superior al monto que hasta le habían prestado en algunos casos. Tremendo. Bueno, vamos a estar hablando de créditos Suba. También tenemos de la noche de los museos. Vamos a estar hablando de eso también. Se viene la noche de los museos. Vamos a exorcizar también el paraguas. Bueno, tenemos un viernes con todo. Cargadito. Yo digo que hay que ir a escuchar unos temitas. Sí, vos estás completamente No, arruinada psicológicamente. No, yo estoy bien. Pero ¿no necesitas un vasito de agua? No. ¿Necesitamos un vaso de agua? Sí, pero igual tenés razón que no sé qué piensa Miguelito. Si Miguelito tiene ganas de irse a la pausa o Miguelito quiere. Miguelito quiere. Sí, la verdad que a mí me gustaría hacer un break. Más que nada para ir a cargar el agua del mate y quién sabe poder hablar un poco con Silvia. Claro, te la tenés que cruzar. Sí, ahí está. ¡Oh, choros! Bueno, quédense ahí que ya venimos con mucho más de la cúpula. Un poquito de música y ya venimos.
Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't start I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now, walk away, you know how, don't start caring about me now. Encontramos información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Ahora en la provincia podés sacar tu turno médico de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, ginecología. 11.000 turnos, 70 hospitales, 40 municipios. Saca tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar/salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gustan los medios de comunicación, el Instituto Superior de Formación Técnica número 8 te ofrece Tecnicatura Superior en Locución, Tecnicatura Superior en Producción y Dirección de Radio y Televisión y Tecnicatura Superior en Operación Técnica de Radio y Televisión. Para más información www.is8.com.ar o búscanos en Instagram como Instituto 8 LP. Instituto Superior de Formación Técnica número 8, público y gratuito. Sumate, te estamos esperando. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. Médico, enfermero, dentista y oculista. Centro de Salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de Salud. Está tuyo bien armado, preparado y equipado. Centro de Salud. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. ¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0221-422-3527. 422-3527. O en las redes @provincia 1270. @laUneOK. La UNE. Todo el año. La UNE. La UNE. La UNE. Primavera. La UNE. Primavera. Primavera todo el año. La cúpula. Una nave para surcar la realidad sin prenderse fuego. Bueno amigos,
Acá estamos de regreso un poco más tranquilos, ¿no? Me gusta. Sí, bajemos porque un poco la me duelen máquina. los oídos si no la hago. Sí, recuerden amigos que al final del programa hacemos el exorcismo en vivo de ese paraguas. De él. Tenemos sal gruesa, tenemos un balde de agua. El culpable de todo. Sí, el culpable de todo. Hoy se exorciza, quédense hasta el final porque va a ser una locura. Está Miguelito también con nosotros que nos va a ayudar a hacer el exorcismo. Así que vamos a aprovechar todo eso. Ahí aparecen los Migueles abajo flotando. Y vamos a saludar a toda la gente que se suma en el chat de YouTube y en la FM. Sí. Que no los mencionamos, por favor. No es malo. Pongan me gusta, suscríbanse, manden a sus amigos para que se suscriban y para que nos vean. A Dani Morichetti, buen día. Buen día para Emi Arruti, buen día para José Patitucci, buen día para la farmacia Santa Rosa que también está con nosotros. Buen día para Eva de Marchi, buen día para todos, para la tía Inés que también está prendida a la cúpula, le mandamos un abrazo grande. A toda la gente que se está sumando en el stream de la UNEOC, así nos buscan en todas las redes sociales, la UNEOC. Y van a poder vernos la carita en YouTube. Y si no, a toda la gente que nos está escuchando por la radio, la 97.1. Agradecemos a todos los que están prendidos por ahí. Si quieren mandarnos ahí está la tía Ine. Un audio. Si estás escuchando desde la radio, mandanos un audio. Porque hace mucho que no los escuchamos. Sí, porque además nosotros no tenemos tanto feedback con la FM. Tal vez con el chat. Con el stream lo tenemos más cerca. Pero con la FM no, y nos gustaría saber si están del otro lado, si nos están escuchando, si les gusta el programa, si no les gusta el programa. Díganos la verdad. Díganos la verdad, nosotros lo estamos acá para recibir todas las críticas, sus sugerencias. Así que 221-508-2447, queremos audios saludándonos. Voy a dar un mate riquísimo. Gracias, eso es lo que necesito. Así que pueden hacerlo por ahí, por esa vía de comunicación. Qué lindo es estar en este viernes de la... Estoy feliz. Sí, los viernes te pegan muy bien. Sí, a mí me pegan bien, a mí me la suben. A mí, yo siento que el Sí, a mí también me encantan los viernes. Perdón que interrumpa, pero quería comentarlo. ¿Está bien, Miguelito? ¿Está bien? ¿A vos te gusta salir de joda los fines de semana? Me encanta. En mis años mozos he llegado a ir a Block, a Ruta, Bacalao, al Copetín. El Copetín. Sí, a la fiesta de la inmigrante. Ibas también ahí. Sí, mira. Se ponía picante en Ruta. Sí, he terminado los tiros. He terminado los tiros en Ruta. Sí, se picaba lindo. He tirado balazo limpio ahí. ¡Qué linda es la joda, señores! Aprovechen para beber y para disfrutar con amigos. Porque después el hígado. Sí, claro, igual yo no tengo hígado. Claro, vos tenés una suerte, ¿no? No estarías teniendo organismos. No tengo resaca. No tengo nada, soy un fantasma. Qué bueno. Aparte no te van a perseguir para robarte un hígado ahora. No, yo no tengo órganos vitales. Lo único que me pueden robar es la sabanita. Ay, no, la sabanita no, por favor. Yo tengo miedo que... No va a pasar nada, vas a estar bien, la sabanita va a estar bien. Me preocupa mucho. No, Miguelito, va a estar todo bien. Yo te digo, yo ya sé que ahora se ve difícil, pero va a estar todo bien. Yo tengo amigos fantasmas. Sí, ¿estás preocupado? Sí, tengo amigos fantasmas que viven... Yo me voy a largar a llorar, voy a llorar con esto. Tengo amigos fantasmas que viven en Ecuador. Sí, y ya te contaron. Y que viven en países que han sido dolarizados por gobiernos de extrema derecha. Sí. ¿Y sabe dónde terminaron? ¿Dónde? En Arredo. En Arredo, no, Laco. En Arredo y en Canon. Y aparte sin promo, nada, sin cuotas, nada. Se han convertido en productos de blanquería. Ay, no, es tremendo. Sí, dejaron. Pero no, te juro que no va a pasar nada, Miguelito, va a estar todo bien. Tengo mucho miedo. No, quédate tranquilo, somos un montón, va a estar todo bien. Además, ¿qué va a pasar con el Banco Central? Yo no tengo dólares. Y bueno, no te preocupes. No tengo ahorros. Miguelito, nadie tiene dólares. Vos quédate tranquilo, va a estar todo bien, no va a ser nada. Ay, Dios quiera, Dios te oiga. ¡Oh, churros! Debajo de sus sábanas iba. Sí, quiero esconderme. Sí, ¿a dónde? Quiero esconderme en una morgue. ¿En una morgue? No, o en un cementerio. No. Bueno, un cementerio está mejor. El cementerio es mi hábitat natural. Me gustan los cementerios. ¿En qué cementerio estás vos? Físicamente hablando. En el de Recoleta. ¿Te pegó bien? Sí, ¿Y de qué me trabajas? ¿Y cómo hiciste para hacer ese despegue para arriba para pagar el cementerio de Recoleta? Bueno, porque tengo amigos. Importantes. Tengo amigos que la tienen. Sí, Caputo. Sí. Sí. Y son muchos Caputos aparte. Ornequian.
Volás alto. Sí, este fantasma no es boludo. Y está bien, podrás ser fantasma, pero no pelotudo. Sí, soy amigo de los de Black Rock. Y entonces también. no tengas miedo, sos amigo de los que... De los poderosos. Claro. Pero siento que me van a soltar la mano en algún momento. Y puede pasar, está pasando un poco, lamentablemente, Miguelito. Yo tengo ahorros, no quiero que me los fuguen. Y está difícil que no fuguen. Parece que vamos camino a eso, Miguelito con Caputo. Ay, Dios quiera que no. Bueno, me voy. Bueno. ¡Chao! Qué bien, Miguelito. Miguelito muy pobre, tiene mucho miedo, pero tiene una mirada interesante. Sí. Muy centrado. Está muy politizado, Miguel. Está muy de izquierda, Miguel. Es muy de izquierda, Miguel. ¿Estamos para presentar las noticias? Estamos. ¿Viste el mate qué rico que estaba? No lo tomé, perdón. Tómalo, porque te va a hacer bien y está rico, particularmente. Porque tenemos yerba. Qué rico está. N. O. T. I. C. Es como un desafío para mí. I. A. S. Noticias. Barto está hinchado los huevos ya de Miguelito. No, este último intercambio me gustó más. Señores, las noticias del día. Con dos personajes que solo vienen a traerles buena información. Y vamos a comenzar, claro. No sabemos por dónde. No sabemos por dónde. Ahí. Porque renunció Carlos Rodríguez. Y después del cargo que hicimos ayer. El asesor de Javier Milei. Después de sus polémicos dichos homofóbicos con el periodista Novarecio, abandonó la jefatura de asesores económicos del presidente electo. Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente, dijo el ex viceministro de Economía de Carlos Menem. Muy bueno. No he sido consultado en meses, tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó al ministro de Economía y cambió al presidente del Banco Central. Ya está la casa en orden. ¿La casa o la casta? No sabemos, seguramente las dos. La casta. Tenemos el video de lo que dijo Carlos Rodríguez, que se hizo el Dolobu y escapó justamente después de lo que dijo. Una barrabasada, pero niveles épicos lo que dijo. Tremendamente homofóbico. Imposible. Usaba el analista para hablar de los 6 hijos míos. La próxima marcha del orgullo, vení conmigo, yo te invito. No, es que no me gusta. No, es un tema que no. Es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden un tema, pero si vamos a empezar a hablar de ese tema, nos vamos a desviar. Lo digo con buena onda. Entiendo. Yo creo que... Si querés que te explique mi problema con los gays. Yo respeto perfectamente a una persona, no respeto. Me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y yo me siento perfectamente cómodo con vos. Perfectamente cómodo. Bueno. Pero cómodo al 100%. Yo tengo un amigo. No. Yo tengo un amigo judío también. Pero si yo veo 2 hombres besándose, me duele la barriga. Ah, mira vos. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. ¿Qué tiene que ver? Que si yo veo 2 mujeres besándose, me encanta. Ah, mirá vos. Si yo veo 2 hombres besándose, me duele la barriga. Para cerrar el tema, yo tengo tanta testosterona como vos, a mí me duele la barriga cuando un pibe lo echan de su casa por ser gay y no le dan trabajo yo no por haría ser eso, gay. claro, Bueno, pero yo no haría eso. Pero pasa, claro, bueno, pasa. claro. Escucha, Vicky. Ahora, digo, independientemente de la estupidez atómica que dijo este muchacho, Sí. Novarecio, digo, o sea, es humillante el es rol que realmente está haciendo. humillante, o sea, no hay momento en el que más interpelado te puedes llegar a sentir si te están discriminando por la cara de manera completamente explícita y vos decidís no decirle absolutamente nada y seguir con la entrevista. Flaco, o sea, ¿en qué cabeza entra quedarte callado y no decir nada? O sea, la verdad, yo tengo, tal vez mis modos no sean los mejores. Yo me levanto y le pego una trompada en la cabeza al viejo. ¿Cómo va a decir eso? ¿Estás loco? Bueno, una alternativa como periodista sería levantarse y decir, miren, yo con esta persona no puedo seguir, no voy a seguir entrevistándolo. O mira, para mí esto es inaceptable, te pido por favor que te levantes y te vayas. Te estás ofendiendo a tu propio colectivo. No puedo creer. No puedo creer que... Igual por fuera de eso, Carlos Maslatón, que es una persona que perteneció por mucho tiempo a todo lo que es el armado económico, más que nada libertario, que bueno, justamente él siempre dijo, mi límite es el macrismo, mi límite es que cambiemos las ideas económicas liberales. Sí. Lo que señala muy inteligentemente es que este personaje era una de las personas que estaba dentro de todo ese fogoneo a la dolarización. Sí. Por lo que este alejamiento poco tendría que ver en
realidad con sus dichos, sino con que se le dieron vuelta a todos los ministerios, cambió el plan económico con el que le prometió a la gente que iba a ganar, por lo que Maslatón señala, me parece que renuncia porque lo que está pasando es una barrabasada y una mentira. Claro, como que en teoría el trasfondo de todo esto es la famosa dolarización, que no va a ser tal. Sí, y que en teoría no se va a llevar adelante. Si te fijas, es justamente lo que Rodríguez dice cuando dice, ahora que Milei ya eligió a su ministro y al director del Banco Central, es momento de irme, como diciendo... Tremendo, la casta está en orden. Bueno, tremendo las declaraciones de este señor, que no se merece ningún tipo de respeto de mi parte. Lo quiero dejar sentado y Barto yo sé que opina lo mismo. Así que, por otro lado, Javier Milei cambió su gabinete y se dio lugares claves para el macrismo. No me jodas, no me digas. El apoyo de Bullrich en el balotaje no fue desinteresado. En la jornada de ayer, el presidente electo modificó su gabinete. Luis Toto Caputo, quien fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, sería el ministro de Economía en la gestión de la Libertad Avanza. Emilio Campo, el ideólogo y prometedor de la dolarización, ya no presidirá al Banco Central. ¿Y sabés quién va a ser? ¿Quién? Demian Reidel, otro exfuncionario macrista. Por el amor de Dios y la Virgen. Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad. La tirabombas, la montó a ver, relegando la vicepresidencia, relegando la vicepresidenta Victoria Villarruel. Se va, esto es el famoso volver al macrismo. Y bueno, era una de las posibilidades, ¿no? Cuando gana Milei, había dos posibilidades. O bueno, este chabón realmente es un desquiciado y va a resistir ante esta nueva unión política, o básicamente quien va a manejar todo, y esto es un plan de Mauricio Macri, que al menos pareciese por el momento, porque los ministerios claves fueron rápidamente desplazados. Pero además fíjate cómo en muy poco tiempo ni siquiera llegamos para la asunción y ya se están modificando todas las bases de Milei, de su campaña y de todo lo que prometió. Ya empieza a moverse desde abajo. Aparte, lo peor de todo es que todos los nombres que suenan ni siquiera es que son macristas, o sea, como bueno, está bien, uno cuando negocia el poder, poneme este, pongo este. Se dio absolutamente todos los espacios más importantes y por los mismos ministros que nos llevaron a la situación del macrismo, porque recordemos que Macri quedó con la peor imagen negativa de un expresidente electo. No pudieron ganar en primera y ni llegaron al balotaje, y sin embargo son quienes nos van a gobernar. Al menos pareciese. Pareciese eso, Hay sí. que ver. Juan Schiaretti también formará parte del armado político. Tenemos el video, ¿hay video sobre Caputo? Video de Milei sobre lo que decía de Caputo, ¿no, Milei? Porque... ¿Vos crees que se fugó parte de la guita que entró al fondo por parte del Cambiemos cercano al macrismo? Para mí, parte del acuerdo del fondo se lo patinaron en el Banco Central para salvar a quienes financiaron, los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre del 2017. ¿Qué pasó el 28 de diciembre del 2017? A ver, hubo una corrida de la puta que lo parió. Sí, pará. Hacen una conferencia de prensa en la que está Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Marcos Peña, el Toto Caputo, ministro de Finanzas, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía. Y frente a la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central, deciden avanzar sobre la independencia del Banco Central y modificarle las metas. Para la confianza, uno de los ejes centrales tiene que ver con tener un Banco Central independiente, Nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, lo que estamos planteando a la sociedad y también al Banco Central en su independencia es una corrección de las metas que nosotros mismos le planteamos. Viene la corrida. Cuando viene la corrida, el Banco Central trata de bancar los trapos, Argentina se queda sin financiamiento y Argentina entonces consigue el financiamiento de BlackRock, de PIMCO y de Templeton. Y se van a decir, no, vieron que no pasó nada, conseguimos el financiamiento. Pero, digamos, obviamente, después había que salir. ¿Y cómo salimos? Y como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, nos pusieron $45.000 millones de dólares. Barto, fuera de joda, esto me vuelve loco porque... Es fuertísimo. ¿Sabes por qué? Porque detrás de la máscara esquizofrénica de Milei, vos escuchás esto, es súper claro.
Obvio, es que la claridad en cuanto a esto, la casta y un montón de cosas que el chabón decía. Es súper claro y... ¿Te dan ganas de votarlo? ¡Claro! Porque vos decís, está el mismo lado, me está diciendo, nos engramparon 45.000 millones de dólares, son todos unos chorros que se la fugaron toda. Mauricio Macri, Schwarzenegger, todos esos chotos, o sea, Caputo. Se fugaron toda la plata y terminaron en el Votame, fondo. que conmigo vamos a estar bien, y de golpe lo votás y te pone a Caputo de ministro. No lo puedo creer, o sea, es tremendo porque la claridad con la que explica esto Milei es el paso a paso de cómo los tipos terminaron en el fondo por pedir financiamiento a estos lugares como BlackRock y con una deuda que se terminaron patinando en timba financiera y el chabón lo explica súper bien. El loco está con un raciocinio y sentido común espectacular y conocimiento, te deja en claro cómo robaron todo y ahora el armado político de su gobierno termina siendo con los mismos personajes. Es que es en parte de lo que veníamos hablando cuando decíamos la culpa no la tiene, no nos metamos con el votante, porque el votante votó esto. O sea, el votante, su núcleo duro, ¿no? El esperanzado, el decir Sí, claro. yo creo en vos como quien cree en un personaje emergente, nuevo en la política. El tipo venía a plantear absolutamente estas cosas desde el sentido común. Claro. El tema es que después, bueno, vemos qué tan rápidamente en una cuestión de meses Sí, se ha dado vuelta todo cambió. Ahora le toca todo cambio, le toca a ella. Y ahí está Mauricio. Banco y una botella. Bueno, Schiaretti también formará parte del armado político. Otro que se ve que estaba allá en el armado. Me cago. Ah, perdón, Carolina Píparo. Al final, no me diga que también perdió otra, no Irán Cés. Y su lugar quedaría para Osvaldo Giordano, no me digas, el ministro de Schiaretti en Córdoba. A su vez, Florencio Randazzo ocupará la presidencia de la Cámara de Diputados. Y ahí está la foto de La Schiaretti Con. y de Randazzo, un rejunte de la Con, que ahora vienen a ocupar diferentes cargos en este nuevo gobierno. Y por otro lado, Grindetti será el jefe de gabinete de Jorge Macri Mirá. en la ciudad de Buenos Aires. El ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio se sumó al armado del primo de Mauricio Macri en la ciudad. Me pone muy contento que personas con su experiencia y su capacidad hayan aceptado sumarse al equipo, dijo el jefe de gobierno, mientras ahí lo vemos con esa típica foto que se hacen los que leen algo. Y en no realidad están viendo nada. están viendo el Promiedos a ver si desciende el lobo o no este fin de semana. Otra cosa graciosa, la ciudad de Buenos Aires va a ser gobernada por dos personas que no viven en la ciudad. Claro, Jorge Macri, que fue DJ en Cava. Y Grindetti, que fue el candidato a gobernador de la provincia, que tuvo que justificar dónde vivía también. Los dos tuvieron que justificar dónde vivían. Ay Dios, la con... Kicillof se reunió con el embajador de Brasil para coordinar acciones con la provincia. El gobernador Axel Kicillof tuvo un encuentro con Julio Glinternik Vitelli, embajador de Brasil, no lo había leído antes, para mantener relaciones estrechas entre la provincia y el país vecino. Axel enfatizó en que Brasil es un socio estratégico para la Argentina y la cooperación es fundamental para impulsar el desarrollo de la región. Y yo te digo, esto ayer en Joda hicimos el Kitsicoin, yo me lo voy a quedar porque este chabón está armando la República Bonaerense. Sí, la República. ¿Vos entendés que se está juntando con los embajadores? Sí, bueno. Está perfecto. Que proceda. Que proceda y lo vamos a acompañar. Y Axel Kicillof también convocó a los intendentes peronistas para organizar la resistencia en la provincia. El gobernador citó a los jefes comunales de Unión por la Patria a Casa de Gobierno este lunes a las 9:30 para debatir líneas de acción en el nuevo escenario político. En la reunión abordarán temas que están en agenda, como por ejemplo el recorte en la obra pública que anunció Javier Milei. Y con esa carita de Kisi todo fachero y sensual, decimos adiós. damos finalizadas las noticias. Ahora cerramos el día. Yo quería seguir rosqueando, pero bueno. Ah, pero rosquemos. Me interesa. Esto es La Cúpula. El despegue de tu día. Sí. Me gusta que rosquees, la rosca es fundamental. Yo sé que a vos la rosca es tu energía vital. Ayer, después de mucho tiempo, descubrió que me gusta la rosca. Sí, rosquera como una panadería en Pascuas. Es Barto. Y yo siento que es como tu inyección. Sí, la tuya es Boca. Si la tuya es Boca, la mía es la rosca. Sí. Pero la rosca de cualquier cosa, ¿eh? Sí, lo si que hay sea. que rosquear sobre el paraguas, también voy a rosquear sobre el paraguas. Sí, tenés esa... ¿Esto queda como para tirar? Sí, pero... No, guardémoslo para... Ahí está, mirá. No, igual, escuchame una cosa. Te escucho. Al paraguas no le tires Kingston.
No. Solo se le tira el mío, porque yo creo en estas cosas y el compañero dijo que hay que tirarle el perfume de la persona. Yo te respeto. Bien, ni se te ocurra tirarle un puff de Kingston. No le tiro un puff de nada. Mirá, este es el paraguas que vamos a exorcizar hoy. Tenemos la sal gruesa, tenemos el perfume de Barto, tenemos el balde con agua. Parece que estamos haciendo una macumba. Sí. Falta de degollar una gallina y ya estamos ideal para el ritual. Esto va a suceder en el último bloque del programa. Vamos a exorcizar y romper el maleficio del paraguas que yo como un tontolón abrí hace algunas semanas y provoqué tantos quilombos en la República Argentina. Dios quiera que después de esto se acomoden los astros y arranquen las buenas. Espero que sí, sobre todo porque hay una elección que ganar, la última que hay que ganar este año. Sí, la de Riquelme. Yo lo voy a intencionar para eso también. Intencionémoslo y bueno, y si sale mal ya somos las personas con peor energía del universo. Sí, tremendo. Ay, Dios mío, qué locura. ¿Está Miguelito por ahí? ¿Podemos saludarlo a Miguel? No sé si se fue. Ahí está Miguelito. Ese es otro Miguelito. Este tiene más nivel. Es un Miguelito cheto ese. Y bueno, el de Recoleta es este. Es un Miguelito... ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! ¡Ay, se nos fue! Me gusta como el ingreso a la sección. Tendría que formar cúpula igual ahí. ¡Sí! ¿Cómo sería el video? Eso sería CUPUL AFM 97. Muy bien. No, tiene que ser LACUP ULA. Muy bien, me gusta. La cúpula. Es la casa de Mickey Mouse. Es la casa de Miguelito. Casa de Miguela. LUCPUE. Hola Barto, hola Laucha. ¿Estás más tranquilo porque estás un poco angustiado hace un ratito? Sí, ahora estoy mejor. ¿Qué te tranquilizó? Me gusta esa música. No, la terrorífica me gustaba. Me gusta que me hayan puesto el mic. Porque necesito hablar bien. Él quiere hablar. Tiene muchas cosas para decir. Pegale un movimiento. ¿Un movimiento que se mueva? Sí, quiero que se mueva. Mirá, porque también me puedo mover, mirá. Ahí está. Hola a todos. Hoy vamos a exorcizar el paraguas. Y después de eso, quién sabe, tal vez tengo mi primer cita. Ay, sí. Con Silvia. Ojalá que sí, porque hace rato que vengo seco y me vendría muy lindo. Me vendría muy lindo desagotar la cañería. Ay, Silvia, ya estuve pensando en vos. ¡Oh, churos! Amigos, mira, si me muevo un poquito más. Seguí moviéndome que en una de esas. Basta, Lautaro. Basta, calmate un poquito. Seguí moviéndome, no pares. Dale que ahí termino. Ahí está. Mueve. ¡Churus! Es ahí en el chat dicen, es una total falta de respeto. Sí, es una falta de respeto. Amigos, atención que en el bloque que viene vamos a hablar de créditos UBA y vamos a tener también nota con la noche de los museos. Sí, respeto a la gente del crédito UBA. Yo solo... No muestre, no. Mostrá. No rompan la magia, no. No, ahí está, muy bien. Mostrá porque es lo único que lo calma. Yo te quiero decir algo, Barto. ¿Qué me querés decir? Recién me dijiste cosas horribles. Te quiero pedir perdón. No sé si te voy a poder perdonar porque es una falta de respeto muy grande. Cuando vengan los invitados de créditos UBA... Sí, vos te vas a ir. ¿Yo puedo participar? No, vos no vas a participar. ¿No puedo preguntarle algo? Nada les vas a preguntar, no. No es momento. Me censuran. Sí, acá censuramos. Bueno, pero yo te quiero decir que el exorcismo de los paraguas va a necesitar de mi ayuda. Sí, ahí vas a estar, pero corre la de ahora no. ¿Ahí puedo estar? Sí, ahí vas a estar. Puede, yo quiero que también entre, porque yo soy poligámico. ¿Poligámico? Sí, no me quedo solo con Silvia. Ah, ¿y qué necesitas a alguien más? Yo quiero conocer más gente. Bueno, puede empezar a pasar gente.
¿podemos traerme otros personajes para...? Sí, los podemos empezar a armar. A mí me dijeron que estaba por ahí el esposo de Silvia un poco enojado. Ah, ¿está el esposo de Silvia? Parece que Silvia tiene esposo. ¡Uy! Y está recaliente. Entonces me voy a esconder. Y yo diría que todo este bloque te escondas. Bueno, porque si aparece el marido de Silvia... Se va a repicar. Va a ser el guampachata del empuje. A las 4 vos te vas, 4:30 yo llego. Golpeo con carpuza. ¡Que no torea el perro! ¡Ra! Me voy a la pausa Dale. antes de que venga el guampachata. Dale. ¡Ya venimos!